al 19. Génesis 14, 18 al 19. Todos sabemos lo que queda Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis, que traduce inicio, principio, comienzo. Génesis 14, 18 al 19 dice lo siguiente. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. El primer tópico que tocamos el primer tópico que tocamos es la procedencia de la bendición. Eso es clave. ¿De dónde procede la bendición? Procede de Dios. Y es lo que nos está diciendo el texto claramente. En ocasiones no sabemos de dónde procede. Pensamos que procede porque una persona nos hace una oración. Pensamos que procede porque damos un dinero a una determinada iglesia. Pensamos que procede porque alguien me hace un tipo de oración personal. No. El origen, la procedencia de la bendición, sea material, espiritual, procede directamente, es de Dios, de más nadie, no de un ser humano. No, porque es que voy donde el hermano John porque él tiene el don para que me ore. No, porque es que voy donde este sacerdote o donde este laico para que me ore. No, porque voy donde este pastor para que me bendiga. Falso. La palabra es clara y puntual. Lo está diciendo. La bendición concretamente tiene un origen, tiene un principio, tiene un inicio, una procedencia, y es directamente de Dios cuando Él la quiere conceder. Melquisedec solamente dice que Dios te bendiga, pero Dios es el único que lo puede ejecutar en nuestra vida. Uno ora pidiéndole a Dios, pero no es uno el que le entrega, no es uno el que la da, no es uno el que lo otorga. Quien la deposita en nuestra vida se llama el Señor. Amén. Amén. Así, por ejemplo, sabemos que toda gripe se origina ¿por qué? Por un virus, ¿cierto? La gripe es un virus. Las infecciones son ejemplos que te voy a poner. La gripe se origina por un virus. Las infecciones se originan por un hongo o por una bacteria. Y tercer ejemplo, el agua está compuesta, su molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, el famoso H2O. Así, como los ejemplos mencionados nos han hablado de un origen, la gripe, un virus, la infección, un hongo o una bacteria, y la molécula del agua por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O, así la bendición tiene un origen claro y puntual que se llama Dios, más nadie. Y eso quiero que seamos enfáticos en nuestra vida de fe. No busquemos la bendición en el sitio, no, voy para allá, voy para acá. La bendición no se busca en los sitios, la bendición no se busca en las personas, la bendición se busca es en Dios. Que en un sitio te vamos a dar claro, pero tú tienes que centrar tu fe en Dios, en el Todopoderoso. En Él tienes que depositar tu confianza que va a derramar tu bendición. Claro está. Hay sitios de oración, casas de oración, iglesias donde uno va y con mucho gusto no orar porque ya está establecido. Pero no podemos pensar que es porque la persona que oró me entregó la bendición. Eso es falso. La bendición a ti te la va a dar Dios directamente. Como le está diciendo aquí Melquisedec, que el Dios del cielo, Él ora por él, pero reconoce y amarra inmediatamente aquí en la bendición a Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque en nuestra búsqueda a veces cometemos errores y vamos buscando, hey, te invito a tal parte porque imagínate que ya pasan tantos milagros. Ay, yo voy a ir porque pasan tantos milagros para esa necesidad. No, es el Señor el que hace la obra. Como hemos escuchado testimonios, como vamos a escuchar el testimonio hoy de una hermana de la obra que Dios ha hecho aquí en su vida, claro, indiscutiblemente, pero la ha hecho aquí porque ellas le han pedido con fe a Dios. Como estábamos orando ahorita, por ejemplo, ¿qué pedíamos una semana de qué? De bendición. ¿Y a quién se la pedíamos? A Dios. Un aplauso al Señor por eso.
Pero bueno, sabemos que la bendición está y reside en Dios. No obstante, ¿qué debo de hacer yo para recibir esa bendición? Es importante. ¿Qué debo de hacer yo para recibir esa bendición? Y la palabra es muy puntual. Vamos a Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, que ahí mismo, que es el quinto libro. Después de Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí viene el quinto libro. El quinto libro. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al 28. El hermano que tenga la Biblia en su smartphone, saque la Biblia, no hay ningún problema, saque su smartphone y lea la Biblia. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Dice lo siguiente la palabra de Dios, en Deuteronomio 11, 26, 28. En este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor, su Dios, del Señor su Dios, que hoy les he ordenado. Maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. El segundo elemento, elección. Nosotros recibiremos la bendición de Dios por una elección personal. Claro, como creyente, como persona, tengo que elegir. O elijo por seguir a Dios, o elijo por seguir sus mandamientos, por seguir sus normas, o elijo por seguir ciertos caminos, ciertos senderos apartados de Dios. Pero para que Dios me dé la bendición que tocaba el texto de Génesis 14, 18, yo tengo que elegir como creyente. Elegir hacia dónde dirijo mis pasos, hacia dónde dirijo mi camino, hacia dónde dirijo mi vida. O la dirijo real, concreta y claramente a Dios, a sus mandamientos, a seguir su sendero, a seguir sus enseñanzas, o si la dirijo hacia otros lugares. No me gusta catalogar las cosas hacia a veces otros lugares, otros sitios, otras prácticas de vida. Porque de eso depende. Si he elegido por Dios, por obedecerlo, por cumplir su voluntad, mi hermano, indiscutiblemente el texto está diciendo, Dios te va a bendecir. Amén. Oye, Dios te va a bendecir. Pero Dios te bendice con una condición explícita, que tú lo sigas a Él. Amén. Que Dios cómo va a bendecir a una persona que no está caminando de su mano. ¿Qué hace cuando una persona no está caminando de la mano de Él? Que anda en sendero erróneo. Dios le muestra, no se le niega. Dios le está mostrando, mira, existe otra posibilidad que es diferente. Hay otra posibilidad para tu vida. ¿Cuál es? Si me sigues, tendrás esto. Es falso ese ejemplo que ponen muchos narcotraficantes. Uno ve cuando mandan sus drogas y ponen la cara de Dios y... No, es que si me salió el negocio y cayó todo fue porque Dios me bendijo. Eso no fue Dios que me bendijo con eso. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez la Virgen de los Sicarios y se vieron Rosario Tijeras, que el hermano de Rosario Tijeras, antes de cometer un crimen, él cogía y se persignaba con el Sagrado Corazón de Jesús y un poco de cosas. Obviamente, quienes se la vieron, algunos se la vieron, Rosario Tijeras, la película, no la serie, la película, yo me fui a la película. Y antes de cometer un crimen, un atentado, él se persignaba, y eso ha pasado en una historia de la vida real, ¿no? Él se persignaba y le daba al Sagrado Corazón y no sé qué, y se daba golpe de pecho para que le fuera. Ese no era el Señor. Indiscutiblemente, cuando él cometía el atentado y asesinaba a una persona, generaba el homicidio, él creía que era Jesucristo, que lo estaba ayudando. Para nada, falso. Amén. Ahí no estaba el Señor, ahí estaba era otro. Amén. Otro Señor con ese pequeña, no con ese mayúscula, que es diferente. Amén. Amén. Pero ahí no, porque el Señor es claro. Hay que obedecerlo a Él. Por ejemplo, vamos a hablar de elecciones. Nosotros tenemos la capacidad de elegir. La elección del sufragio o el voto, usted elige. ¿Cierto? Cuando vamos a las urnas, uno elige por quién votar. Segundo, cuando uno va a ir a un cine, uno escoge la función. Quiero verme esta película, o quiero verme esta película, o quiero verme esta película. Y tercero, cuando vamos a un supermercado a comprar nuestros alimentos, elegimos cuál marca nos gusta más. Así es con Dios. Elija.
Elija. Si eligió por esta función de cine, en el cine, perdón. Si eligió votar por este político. Si eligió por esta marca de productos que le gusta más para el aseo de su hogar y para sus alimentos. De igual manera, puedes elegir por Dios. De ti depende. De ti depende. Si eliges por el Señor, yo te garantizo, mi hermano, que las bendiciones sobreabundarán en tu vida. Amén. Pero si no eliges por Dios, bueno, ahí vienen los ayayay, después no te creas. Amén. Claro está, vuelvo y reitero, Dios a los que no están en su camino no les va a negar la bendición, sino que primero les va a mostrar que hay otra posibilidad, otra alternativa, otra forma de vivir. Pero para obtener las bendiciones de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de ese gran Señor, hay que elegir por Él, para Él y con Él. Amén. En todo de nuestra vida. En todo. Y ahí Dios hará la obra. Porque es que como Dios va a bendecir si tú no estás acatando su voluntad y llevando sus preceptos. No. ¿Quieren bendición? Todos queremos bendición. ¿Listo? Bueno, caminemos de la mano con el Señor. Ahí está puntual. Caminemos de la mano con el Señor. Elija, mi hermano. Así como también otro ejemplo que te agrego. Tú llegas a una heladería. Uno va a cualquier heladería ahora. No era como cuando uno era pelado, que había 3 sabores: ron con pasa, vainilla, arequipe y fresa. ¿Se acuerdan? Ron con pasa, vainilla. Ahora no. Tú entras a una heladería y hay como 30 sabores y no sabes cuál escoger. Macadamia, frutos del bosque, frutos rojos, frutos blancos, frutos verdes, azul, chicle, y uno se queda así y uno se vislumbra. ¿Cuál cojo? ¿Cierto? ¿No les ha pasado? ¿Cuál cojo? Y uno escucha que la persona cogió una y que esta no se queda. Eso. Y lo prueba, ¿qué ha probado eso? Y dice, no sea sabroso. Es una cuestión de elección. Si usted elige por el Señor, mi hermano, y por cumplir sus mandamientos, por caminar con Él, la bendición llegará a su vida. Amén. Y es claro y puntual. No, la bendición va a llegar porque le sobo el pantalón al hermano John o porque le sobo la sotana al sacerdote. Ahí sí va a llegar. ¡Falso! Amén. La bendición no va a llegar por estar de sobachaqueta. La bendición llega a tu vida cuando eliges ir de la mano con Dios. Lo dice la palabra de Dios. Amén. 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 Yo me he hecho sobachaqueta por el verdad. Claro. Bueno. Pero viene un tercer punto que es fundamental. Recapitulemos, tenemos que la procedencia de la bendición, ¿en dónde reside? Dios. Uno como el seguidor, ¿qué tiene que hacer? Un elegir por caminar con Dios y así tendrá la bendición de Él. Pero ¿cuál va a ser el resultado de todo esto en nuestra vida? Vamos a ir a Levítico. Ahí mismo está, entre estos 5 libros, acuérdense, Levítico, atrasito de Deuteronomio. Ahí está, es el tercer libro. Levítico, el tercer libro. Levítico, capítulo 26, 3 al 13. Levítico, capítulo 26. Está atrasito. Estábamos en Deuteronomio, Números, Levítico. O si se va al principio de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Es el tercero. De adelante hacia atrás. Génesis, Éxodo, Levítico. Es capítulo 26, versículo 3 al 13. Para los hermanos que acaban de llegar, vamos a recapitular un poco. El tema de hoy es la bendición. Y el primer texto fue Génesis 14, 18 al 19. Primer tópico, primer aspecto, primer punto, primera temática. ¿En quién reside la bendición? ¿Dónde se origina? En Dios. En Dios. Segundo, uno como creyente, de acuerdo a Deuteronomio 11, 26 al 28, uno como creyente que tiene que elegir. Si voy de la mano con Dios, si camino con Él, si tomo esa elección personal, Dios me va a bendecir. ¿Cuál va a ser ese resultado de haber elegido por Él? ¿De qué manera esa bendición se va a materializar en mi vida? Vamos a leer lo que dice Levítico 26, 3 al
13. Dice: si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, oye, ¿cómo lo amarra? Lo que venimos diciendo en el anterior. A mí me emociona la palabra de Dios, no sé ustedes. Si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Amén. Tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas, y uvas hasta el tiempo de la siembra. Comerán pan hasta quedar satisfechos, y gozarán de la tranquilidad en el país. Les daré bienestar en el país, y dominarán sin sobresaltos. Pues yo los libraré al país de animales feroces y de guerras. Ustedes harán huir a sus enemigos, y ellos caerán al filo de la espada ante ustedes. 5 de ustedes harán huir a 100, y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Maravilloso. Los miraré a ustedes con buenos ojos, y los haré crecer en número, y mantendré con ustedes mi pacto. Comerán del trigo almacenado en años anteriores, provisión, y hasta tendrán que desalojarlo para almacenar el trigo nuevo. ¡Qué abundancia tan grande! Yo viviré entre ustedes y no lo rechazaré. Constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo, el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos, yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice saltar en la frente en alto. Va a ser el resultado de nuestra vida de elegir por Dios. No, de Levítico, después. Ese va a ser el resultado, mi hermano. O sea, éxito, triunfo, victoria en todo. Amén. Una pausa de Dios. Pero claro. Si elegimos por Dios, y ahí te lo machaco, y te haga así como cuando uno coge el ajo y le echa la sal en el mortero, y están machacando, ¿cierto? O las mujeres que a veces cogen la maíz y también la machacan para echarle en la sopa, así, te lo machaco. Hablando de la costeña, hay que elegir por quién. Por Dios. Maravilloso. Vean, esto es grande y poderoso. Así va a obrar Dios en nuestra vida. Ese va a ser el resultado que podemos esperar de Dios si elegimos por Él. Al igual que uno espera un resultado en unos exámenes académicos, al igual que uno espera un resultado en una entrevista de trabajo, o al igual que uno espera un resultado de una prueba de manejo. Pero claro está, en estos 3 ejemplos que te he puesto queda algo de incertidumbre. El médico te manda a hacer un examen, pero tú no sabes si los exámenes van a ser buenos o no. Van a salir con azúcar o con colesterol. Vamos a ver cómo sale. Si tú haces una entrevista, tú quedas a la expectativa. ¿Cómo me fue? Yo digo que me fue bien, pero no sé cómo lo pensará el entrevistador. Las pruebas psicotécnicas, en la prueba de manejo para que te den la licencia, ¿será que me fue bien? Yo crucé, pero hombre, se volvió a poner el direccional a la izquierda en esa calle, y el tipo cogió y cachó. Pero bueno, fue una de 90, hasta que se salió que no. Hay un principio de incertidumbre ahí. Pero aquí con Dios no. Dios te lo está diciendo puntualmente. Si tú eliges por mí, yo te bendeciré. Y ahí está declarando la bendición total que te va a dar. Y ojo, y si detallaron el texto, no es solo una bendición sobre ti, también va a caer sobre tu familia, y también golpea, también rebota hacia tus problemas, hacia tus enemigos, hacia quienes te quieren hacer daño. Es decir, es una bendición integral que te va a dar. Amén. Amén. Pero seguimos. Pero esta bendición tiene una configuración específica, y está en Éxodo 23-25. Se mueve en 2 escenarios o en 2 dimensiones del ser humano esta bendición. Se mueve en 2 escenarios. Está en Éxodo 23-25. Vuelvo y reitero, la bendición de Dios se mueve en 2 escenarios muy puntuales del ser humano.
Ahí mismo está Éxodo. Está leído, está antes, está atrás del Levítico. Váyase para atrás. El segundo ahí está Éxodo. Éxodo capítulo 23, versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Dice Éxodo 23, 25. Adora al Señor tu Dios y Él te bendecirá, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Amén. ¿Qué quiere decir el pan? El pan representa la comida, le representa lo humano, lo físico, material. Ese es un carácter o una dimensión de la bendición. La segunda, el agua, representa el bautismo, el Espíritu de Dios. Ese es el otro carácter de la bendición, la parte espiritual. Es decir, la bendición de Dios obra de dos maneras. Tanto en la parte humana, físico-material de uno, de lo que necesitamos y lo que requerimos para vivir, como en la parte espiritual. Y la gente cree que solo la bendición de Dios es plata. Vamos ahora con la teología de la prosperidad. ¡Plata! La bendición de Dios es billete. No. Y cuando se refiere a lo material, no solo se refiere al dinero, se refiere a que tengas buenas relaciones con tus seres queridos, se refiere a que te vaya bien en tu empleo, se refiere a la salud, se refiere a que seas una persona seria, honesta, transparente, se refiere a que tú seas un testimonio de vida. Ahí obra la bendición material en nuestra humanidad, en ese ser humano. Ahí obra la bendición de Dios. Pero muchos, no, bendición material, dinero, finanzas. Ese es, yo diría que es un aspecto, es una pequeña parte de ese todo. Esa parte financiera, sí, hace parte del todo, de la parte material, pero no es toda la parte material. Es lo que hemos tocado, la financiera, en el empleo, en la salud, en la familia, en nuestra parte psíquica, personal, ahí está. Y la parte espiritual. La bendición de Dios se mueve en los escenarios. La una no puede ir en contra de la otra. Tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Como la diosa Temis, la diosa de la justicia para los griegos, que tiene la balanza, ¿se acuerdan? Equilibra. Así obra la bendición de Dios. Ese es el carácter que tiene, tanto espiritual como humano, físico, material. Ahí está. Entonces, cuando usted habla de la bendición de Dios, no, que te voy porque bendición de plata, bendición de dinero. No, no solo eso. Inmiscuye a toda la integralidad del ser humano. Amén. Amén. Bueno, y vamos a ver ahora, vamos a ir a Génesis 17, 16, donde será un ejemplo bíblico de bendición de todo este proceso. Génesis 17, 16. Recapitulemos. A mí siempre me gusta ir recapitulando para que se nos vaya grabando, ¿no? Se nos vaya grabando. El tema es la bendición. El primer texto es Génesis 14, 18 al 19, donde se nos habla del origen o de la procedencia que es Dios. Segundo, Deuteronomio 11, 26, 28. Se nos habla de que para yo recibir la bendición de Dios tengo que ¿qué? Elegir por Él. Tercero, en Levítico se nos habla del resultado. Levítico 26, 3, 13 se nos habla de ese resultado de la bendición, que ustedes ya lo leímos, que es bastante larguito, pero es concreto, donde siempre vamos a estar en victoria y en triunfo, no solo nosotros, sino nuestras familias, y vamos a vencer a los problemas y las dificultades que se nos presenten y a aquellas personas que sean enemigos nuestros. Cuarto, en Éxodo 23, 25 se menciona que la bendición de Dios tiene dos dimensiones fundamentales. ¿Cuáles son? Material y espiritual. Y ahora vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo Dios bendice a una persona. Oye, y de una bendición, y este ejemplo me gusta porque hay algo particular. Era imposible que se diese en la vida de esta persona. Dice Génesis 17, 16. La voy a bendecir. Bueno, desde el 15. También le dijo a Abraham: tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara.
La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Sara. Y hay una condición particular en Sara, no solo porque era estéril, sino porque era una mujer entrada en ¿qué? En años. Era longeva, anciana. Y Dios dijo, la voy a bendecir. Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Contra toda realidad. Cualquiera diría, pero, por ejemplo, que Sara tuviera 60, 70 años. Mira, porque va a quedar embarazada. Hace rato que pasó la menopausia por ahí. Ya esa mujer no tiene su periodo, que es regular. En toda mujer, ¿no? Toda mujer tiene su periodo hasta que llega la menopausia. A nosotros nos llega la andro. Amén. Sí, le llega la menopausia. Bueno, ya no puede. ¿Y qué hizo Dios? La voy a bendecir. Y ahí está. Le dio hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Isaac. Ahí está la prueba clara de que la bendición de Dios, mi hermano, desafía toda lógica y toda razón humana, porque en ocasiones es un milagro tan grande que no lo podemos comprender y entender. Contra todo pronóstico humano, Dios lo hace posible. Amén. Así, claro, todos Dios lo como le dicen a la mamá, deja a ese hijo que tienes ahí, ya se está perdido en la droga, déjalo. ¿Para qué insiste? Mira cómo lleva su vida. Le dicen al esposo, deja a esa mujer que es bien mala, está destruido, ese hogar no se restaura. ¿Para qué pides? Si la tiene así. ¿Cómo que dice? Deja a ese hombre, que ese hombre no cambia, ese carácter terco y testarudo, déjalo que te vas a acabar. Bueno, y así en ejemplo, deja eso, no insista, ¿para qué insiste? Oye, en ocasiones, no te hablo que todas, en ocasiones Dios hace milagros. Amén. Y cambia la vida de una persona. Y me pongo yo, por ejemplo. Amén. Yo le decía a alguien en esta semana, y me voy a poner de ejemplo, mira, cómo es la vida y cómo Dios lo cambia a uno. Yo antes, y lo puede corroborar Lina, la amiga que está en la punta de Peña, es una hermana, ella me lo dijo un día, pero yo lo corroboré en esta semana. Yo decía, algunos lo habrán escuchado ya. Yo decía, a mí no me importan los problemas ni las tribulaciones de la gente. Yo era que cada quien resuelva sus asuntos. Y yo le decía a una servidora amiga, Padre, ¿cómo cambia? El martes estuve desde las 2 hasta las 11 de la noche atendiendo a una persona. Amén. Atendí 35 personas. O sea, Dios se cambia de forma radical y lo puede hacer. Mientras que antes era insensible, yo decía, que cada quien resuelva sus asuntos, ¿para qué se lo buscó? Hoy, Dios hizo esa bendición en mi vida, que fue ese milagro. Hoy me puedo sentar a las 2 y me levanto a las 11 de la noche atendiendo, hermano. Les digo que cuando Dios hace el milagro, sí lo hace. Amén. Y lo hace de forma radical. Radical. Lo hace. Contra todo pronóstico. Porque muchos dirían, y le decían a mi difunta madre, deja de orar por ese man, deja ese está alcohólico, muere, ¿para qué sigue orando? Y mi mamá pelea y bla. Pero ella se abandonó en Dios y hoy soy lo que soy aquí en esta casa de oración por Dios. Amén. Amén. Seguimos. Bueno, vamos al Salmo 67. Salmo 67, versículo 6 y versículo 7. Salmo 67, versículo 6 y versículo 7. Salmo 67, versículo 6 y versículo 7. Dice el Salmo 67, versículo 6 y versículo 7. La tierra, ya lo tenemos todo, amén.
La tierra ha dado su fruto. Nuestro Dios nos ha bendecido. Que Dios nos bendiga, que le rinda honor el mundo entero. Amén. Entonces, ¿cómo interpretamos toda la bendición? ¿Cómo interpretamos todo lo que hemos explicado por parte de Dios? Como un acto de amor. La bendición de Dios a nuestra vida es un acto de amor y de su soberanía que nos quiere entregar a cada uno de nosotros. Así tenemos que ver las bendiciones de Dios. Son un acto de amor y de su soberanía por parte de Él. No son una imposición, no son una carga. Por el contrario, es el acto de amor más grande que tiene Dios para con nosotros. Por ejemplo, ahí lo tenemos en Jesucristo. Él entregó a su Hijo para que tuviéramos el perdón y la salvación de nuestros pecados. Fue la bendición más grande que pudo llegar a la humanidad. Fue la bendición más grande que pudo llegar a la humanidad. Por su sangre somos ¿qué? Perdonados, sanados y liberados. Salvos en Él. Él entregó a su Hijo, como dice la carta de los Colosenses, como ese gran acto de amor. Así debemos de considerar las bendiciones, el acto de amor de Dios para nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, y para nosotros, ¿cuál es el medio? Ya sabemos que hay una particularidad. La bendición procede de Dios, tenemos que tener una elección personal y hemos explicado. Pero entre Dios y la elección que nosotros hemos hecho, hay un punto medio. Hay un punto medio. Y como digo, media para que se dé. Media. Y usted dirá, hermano, pero ¿cuál es ese punto medio? Si está Dios que procede toda bendición y nos está diciendo que hay una elección personal y todo lo que nos ha aplicado en la prédica hoy, sí lo hay, que nunca podemos perderlo. Y está en Efesios, vamos a Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios 1:3. Ahí vamos a encontrar ese punto medio o punto suspensivo, se lo voy a decir para que lo descubramos. Efesios 1:3. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente: alabemos al Dios. Ya lo tenemos, Efesios 1:3. Efesios 1:3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones. Ahí está. El mediador para recibir las bendiciones de Dios se llama Jesucristo. Repítalo conmigo. Jesucristo. Punto. Punto. Más nadie. Ahí lo dice la palabra. A esa unión con Dios, con Cristo Jesús aquí, Él va a permitir que las bendiciones que ha creado Dios se derramen en nuestra vida. Aquí estamos nosotros. Aquí está la bendición. ¿Cierto? Vamos a ponerlo así. Eso. La bendición que procede de Dios, que Él ha creado. Que Él ha creado. Y aquí estamos nosotros. Bueno, ahí está la bendición. Yo he elegido por Dios, he elegido por su palabra. Listo, Señor. Elegí por ti. Amén. Ahora, Señor, que he elegido por seguir tu camino y tus sendas, me vas a abrir, tú me vas a entregarla. Sí, te la voy a entregar, dice el Padre. Claro, elegiste por mí, elegiste por obedecer a mí, tu Dios, te la voy a entregar. Pero te la entrego, ¿por quién? Por medio de mi Hijo. Porque al unirte
conmigo te estás uniendo conmigo. Solo en mi Hijo, que es el perfecto mediador que yo entrego a la humanidad, tú recibes las bendiciones. Amén. Amén. Solo en Jesucristo, en más nadie. Claro y puntual la palabra de Dios. En Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. No dice Pepita Mendieta. Ahí no está diciendo Pepita Mendieta. Ahí no está diciendo fulanito de tal o fulanita de tal. La palabra es muy puntual. El único mediador que hay entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Punto. Es decir, si yo quiero recibir las bendiciones del Padre y he elegido por el Padre, inmediatamente he elegido por el Hijo Jesús me entrega esas bendiciones a mí. Punto. ¿Listo? Por eso dice Juan 14:13, y todo lo que el Padre le pidas en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo sea glorificado el Padre. Un aplauso. Bueno, mis queridos hermanos, Juan 14, ¿qué, hermano? Juan 14:13, te lo repito. Y todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mira, yo lo haré, para que por el Hijo sea glorificado el Padre. Por eso te digo, el mediador que tenemos nosotros se llama Jesucristo, para recibir las bendiciones de Dios. De ocasiones nos vamos por las derramadas y nos vamos a la raíz del asunto. Problema, cuando usted va a cortar un árbol, perdón, lo remajan un poquito, pero para que pueda, porque si lo remaja, vuelve y crece, ¿cierto? Pero si no va a la raíz, no va a crecer, no lo vas a mochar, no lo vas a cortar de raíz, él no va a volver a crecer. Como la maleza, que hace mucha gente cuando tiene maleza, yo he visto eso, que tiene no un jardín, sino un pedazo de monte olvidado. Sale la mata esa verde, que no, esa mata así es complicada. ¿Ya lo han visto? Ese que le llamamos monte. Y le echan, le prenden candela, se fue. Y después, ¿qué pasó? Que a los 3 meses le cayó un poco de lluvia y volvió, porque no han arrancado de raíz, que la raíz de la maleza crece como un coquito. ¿Ustedes no lo han visto? Yo le acordaría cuando éramos pelados. Nosotros y le parece un coquito así. Si no sacan el coquito ese, que viene siendo la raíz, de nada sirve. Es como lo que dicen cuando era un niño. Ustedes se acuerdan. Cuando era un niño, no, porque cuando uno se veía un nacido. ¿Ustedes se acuerdan? Ya ahora ya hay bastante antibióticos, pero en nuestra época, que la situación estaba muy dura, ¿se acuerdan que estaba un poco dura? Era a dedo de hilo. Aguanta, pero ya salió. Es que no ha salido la raíz. Oye, pero verdad, apenas sacaba la raíz, se cerraba, ya con la doctora lo puede. Ahora no, hay que 10 pastillas de amoxicilina, no sé qué, fuera. Y quedaba el hueco, ¿recuerda? Y estaba en mecha para hacer. Había que sacarle la raíz. Como la mata de coca también, que tiene que sacarle la raíz, porque si no, vuelve y crece. Hay una raíz en concreto para poder recibir las bendiciones de Dios. Se llama Jesucristo, pero en ocasiones no vamos a Jesucristo, sino que vamos por la derramada, vamos picoteando, buscando aquí, buscando allá, buscando aquí, buscando allá, picoteando. Y al final, cuando ya nada de eso nos dio resultado, vamos a Jesucristo. Oiga, por favor, yo voy a buscar la derramada, yo me voy al Señor directamente, punto. Porque Él lo dice y lo reafirma, y vuelvo y te lo leo por tercera vez, que a mí me encanta, con la autoridad que lo dice Jesús. Y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo sea glorificado el Padre. Aleluya.